Jeremías capítulo 27, Jeremías 27, versos 5 al 9, por favor, en sus Biblias. Jeremías 27, del 5 al 9, de una manera alternada, yo uno y ustedes otro, y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzca en servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Juntos, y vosotros prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Vamos a pedir al hermano Pineda que nos haga favor de orar por la exposición de la palabra. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Es el segundo capítulo de Eventos del Porvenir. Si usted quiere, no le vamos a decir profecía. Eventos del Porvenir. Entonces, el capítulo 2 de Daniel se ubica en el año 603 antes de Cristo, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Este emperador gentil gobernaba en la mayor parte del mundo conocido en esos días. Debido a la infidelidad de Judá, Dios ahora había puesto el poder para gobernar las naciones en manos de Nabucodonosor. La base bíblica que ya leímos, 27 de Jeremías 5 al 9. Él fue el primero en concebir, una liga de naciones. Y precisamente cuando Nabucodonosor pensaba en el futuro de su imperio, según Daniel 2, 29, Dios le mostró lo que había de ser en el porvenir. Quiero decirles que aquí en esta parte que vamos a tocar está el ABC del porvenir, o los eventos de porvenir de las cuales de Dios, o de la profecía. O sea, está bien claro a través de esa imagen que está ahí, que les voy a explicar posteriormente. Entonces, es triste saber que Dios le quita el poder a una nación que era
exclusiva para Dios, Israel. Las 10 tribus habían sido conquistadas y llevadas cautivas por los asirios. Y ahora, entonces, un pequeño remanente que quedaba en Tierra Santa, que les había entregado Dios, Judá, 2 tribus, se fueron cautivos por 70 años a Babilonia. O sea que Dios había puesto el poder. Israel era la cabeza de todo el mundo, porque era el pueblo divino por Dios y Dios era su rey. Entonces, Dios tenía propósitos de que su pueblo estuviera a la cabeza. Pero ahora, lo triste es que su pueblo es llevado cautivo por este imperio de Babilonia y le entrega todo lo que había en aquel mundo a este imperio o a este emperador. O sea, es una vergüenza el ver que su pueblo es derrotado y es llevado cautivo por 70 largos años. O sea, una disciplina para que ellos aprendieran a temer y a servir a Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros, que no nos vaya a pasar semejante cosa, que en lugar de adorar, amar y servir a nuestro Dios, nos vayamos por otro lado. ¿Sí? Entonces, Dios destaca su soberanía en el devenir histórico de los pueblos gentiles. Aquí este dibujo está marcando 4 imperios que Dios había determinado que pasaran, pero estos son gentiles. La palabra gentil significa pueblo no de Dios. Y Dios entrega entonces el poder a un imperio gentil. O sea, a partir de allí empieza el tiempo de los gentiles. Y estamos viviendo ahorita el tiempo de los gentiles. O sea, Dios deja de tratar con su pueblo y empieza entonces a tratar con las naciones gentiles respecto al evangelio. Lo triste es que estamos ya pisando los últimos, quizá años, yo no sé, quizá meses, yo no sé, porque el Señor viene. Y entonces tenemos que entender qué debemos hacer en este tiempo, porque el Señor puso eso en mi corazón, o sea, compartir esta materia hasta que se termine. Entonces, vamos a ver el análisis. Se hará durante o mediante las siguientes preguntas. ¿Qué inquietudes tenía Nabucodonosor respecto a su reino? Vea Daniel 2:29. Él estaba en el trono, el rey Nabucodonosor. Y vamos a ver entonces qué inquietudes tenía. Léale por favor en voz alta a alguien. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser.
O sea que Nabucodonosor, estando en su cama allí de noche, empezó a cavilar qué sería de su reino, qué cosas le deparaba el destino. Y entonces Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro sentar y levantar. Y vamos a ver entonces el verso 30 que dice de ese mismo capítulo de Daniel. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría que en todos los que viven, sino para que se dé a conocer la ley al rey, la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. O sea que, estando él durmiendo, tiene un sueño y ve una imagen como esta, pero muy grande. Entonces, cuando él despierta, mandó traer a sus adivinos y les preguntó que él había tenido un sueño, pero se le había ido, y que le hablaran, le explicaran el sueño y la interpretación. Y todos los astrólogos, los adivinos y todos aquellos, ninguno pudo. Entonces el rey, enojado, mandó matar a todos los sabios y adivinos de allí, de Babilonia, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para que también fueran muertos. Entonces Daniel le pregunta al capitán Ariot, que era el encargado de juntar todos los sabios y matarlos de parte del rey. Le dijo: ¿por qué se dio esta orden tan aprisa? Y él le comentó que el rey había tenido un sueño y que pues le exigía a los sabios, a los astrólogos, que le explicaran, pero ninguno pudo. Entonces Daniel entró a ver al rey y le dijo: dame un poco de tiempo y yo te voy a hacer saber eso. Así que se fue para su casa ya con la autorización del rey. Así que se detiene entonces la orden de matar a los sabios. Y Daniel habló con sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, lo que había, y que oraran, que clamaran a Dios para que Dios les diera una respuesta. Y entonces la respuesta le viene a Daniel. Ajá. Entonces, vemos la interpretación de Daniel. Sígale lo que estaba leyendo. Leyeron el 30, después del 31 adelante, ahí nos dice la interpretación del sueño que había tenido ese rey. Tuvo rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Sígale. La cabeza de esta imagen era de oro fino, el pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Sígale. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que vio la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Gracias, hermano. Entonces, el rey Nabucodonosor representa lo que es esto, que es el oro, o sea, Babilonia,
Fue el primer imperio a quien Dios le entrega, ya lo leímos al principio, todo el mundo, aún los animales, las aves, todo. Todas las naciones tenían que servirle a él, porque Dios le entrega el poder. Esto entonces representaba el reino de Nabucodonosor. Luego se levantaría otro reino después de ese, pero ya más inferior. Vean cómo inmediatamente empieza a dañarse. Ahora viene otra parte, entonces otro reino, ya más bajo, la plata, un reino inferior. Entonces, después de ese segundo reino, surgiría otro que representa el bronce, el tercer reino, y finalmente aparece otro, hierro mezclado con barro, un reino dividido, unido pero dividido. Entonces, vean cómo empieza entonces a desmejorar, o sea, lo que hace el pecado en los reinos gentiles. Aunque Dios le entregó el poder a este, pero él no era cristiano. Si leemos toda la historia, vamos a dar cuenta que en cierto día estaba en su palacio y dice que mirando a la gran Babilonia dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria y majestad? Y Dios le tuvo que quitar el reino y tuvo que mandarlo 7 años como un animal. Se le quitó, ahora sí, lo de hombre y se le dio sentido de animal. Comía pasto como un buey, se mojaba con la lluvia y el rocío y comía pasto. Se enloqueció por la soberbia. Entonces, esto que está aquí representa una piedra que es cortada no con mano del cerro, y dice que le pegó a todo esto y lo demolió, y no quedó rastro de todo esto. Fue como el tamo del verano, se lo llevó el viento, desapareció todo. Sin embargo, esta piedra dice que llenó todo el mundo. Y cuando se cumpla esto, entonces, esto representa al Señor Jesucristo cuando viene a la batalla de Armagedón a establecer su reino milenial. Y ya no será dado ese reino a ninguna otra nación ni a ningún otro hombre. O sea, será el reino milenial que el Señor establecerá. Claro, 7 años después de que la iglesia haya ido a unas vacaciones allá arriba. 7 años después de que la iglesia se ha ido, acontecerá este acontecimiento. ¿Sí? O sea que cuando la iglesia desaparezca, estará 7 años allá en el cielo, con 2 acontecimientos. ¿Cuáles son? Las bodas del Cordero y el juicio de los santos. ¿Cómo juicio? Va a haber un juicio, pero no de castigo, es de entregar los galardones. Exacto. O sea, es un juicio como el que se hace en las Olimpiadas, los premios, exactamente. Entonces allá va a haber premios, los galardones. Es 2 acontecimientos en los 7 años. Mientras aquí en la tierra habrá también 2 acontecimientos. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación, donde estará reinando el anticristo y la bestia, donde viene el número 666.
Ajá. O sea que eso va a ser una cosa terrible para el mundo de entonces, los que no fueron en el rapto. Ajá. O sea, así en breve, por eso se llama el ABC, porque está muy sencillo entender esto. ¿Ah? Para que ustedes no se hagan bolas en estar escuchando por ahí todas las cosas que se dicen, a veces nos marean y no sabemos a quién creer o qué es lo que va a acontecer. Ajá. Vamos a ver entonces ahora qué función desempeñaban los magos, astrólogos y encantadores en el reino. Interpretar y adivinar los sueños era su trabajo. Lo triste es que no pudieron. ¿Cuál fue el límite que los magos y astrólogos no pudieron pasar? Los misterios de Dios. Porque los misterios de Dios y sus pensamientos son infinitos. No son iguales que los que tiene aquí el mundo. ¿Ah? Eso es lo que no pudieron traspasar. ¿Cuál fue la actitud de Daniel ante la situación que amenazaba con matar o matarle también a él y a sus compañeros? ¿Qué hizo Daniel? Él buscó a Dios. Y eso nos enseña a ti y a mí que cuando nos encuentremos, ahora sí, ya con el agua en el pescuezo y que sentimos que nos ahogamos por un grande problema y que no sabemos cómo resolverlo, la salida es para arriba ya. ¿Ah? Pero a veces corremos por otro lado. Les mencioné yo de una familia que buscaban para orar por su hijo poseído por demonio. Sí, o sea que me decía el padre de ese muchacho que estaba poseído, ya fui a los centros, ya había esto y no se le quita, pues ¿cómo se le va a quitar? Más se le mete. ¿Tú crees que el mal contra mal se van a curar? Entonces, de igual manera, para nosotros encontrar respuestas, ahora sí, reales que nos ayuden a lo que estamos buscando, la ayuda, solamente Dios nos puede resolver cualquier situación, por difícil que sea. ¿Ah? Entonces, luego, ¿cuál fue la actitud de Daniel en el momento en que Dios le reveló el secreto? Dio alabanza a Dios y le dio gracias. Él brincaba de gratitud, dándole gracias a Dios por haberle revelado, porque el rey se le olvidó lo que había pasado en el sueño. Así que se le revela a Daniel, y entonces Daniel le dice: tú soñaste una grande imagen y que estaba formada con esos ahora sí elementos. Y entonces cuando le interpreta a Daniel, el rey se le postra y hace que le den grandes, ahora sí, recompensa a Daniel. Y hay algo importante.
Vamos a ver lo que dice allá Romanos 8, 28, ya lo leímos en la mañana. Romanos 8, 28. Yo se lo puedo decir, pero me gusta que usted lo vea en la Biblia, que no es adivinanza. ¿A dónde tomó toda esa sabiduría Daniel? ¿A dónde estudió Daniel y sus compañeros? En Babilonia, ¿sí? Porque el rey le dijo a uno de sus subalternos que tomara de los príncipes de los de israelitas que habían llegado allí y que le enseñara, ahora sí, lo de allí de Babilonia, su cultura. Entonces llamaron a Daniel y a sus 3 compañeros y les empezaron a enseñar, pero el rey les asignó buena comida de la que comía el rey. Y entonces Daniel él propuso en su corazón no contaminarse con esa comida. Le pidió al que los atendía que le diera legumbres y verduras. Y aquel dice, pero si el rey se da cuenta, van a poner ahora sí en peligro mi vida. Y Daniel le dijo, mira, haz con tus siervos una prueba, danos por un mes lo que te pido, y si nosotros desmerecemos, nos enflacamos, nos enfermamos, entonces pues nos das lo que nos está ofreciendo el rey. Así que Daniel con sus compañeros comieron legumbres, verduras, y dice que al mes los examinó aquel varón a quien el rey había puesto. Dice que parecían más robustos, más saludables que los demás alumnos. Así que estudiaron allí, y cuando terminó el tiempo del estudio, el rey los mandó traer para hacerles preguntas difíciles, y dice que encontró a Daniel y sus compañeros 10 veces más sabios que los mismos de allí, de Babilonia. Entonces, ahí entra. Ellos estaban cautivos, pero Dios los lleva con un propósito. ¿Ah? ¿Quién iba a saber que Daniel iba a escribir la espina dorsal de la profecía? Porque son 2 libros los que juntan toda esa información. Es Daniel y es el Apocalipsis. Son los libros que tienen toda esa información. Así que entonces se cumple la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice que algunas, todas le ayudan para mal, para bien. Que a veces estamos llorando y quejándonos, pero no sabemos qué bien va a traer Dios después de eso. ¿Ah? Entonces, vamos a ver en la respuesta que Daniel dio al rey. ¿A quién le dio la preeminencia? A Dios, porque le dijo al rey, no está en mí, será Dios el que dé la respuesta al rey. El segundo grupo analizará la descripción profética e histórica de los tiempos de los gentiles. Vamos a Daniel 2, del 31 hasta el 49, está larga la lectura.
Daniel 2, del 31 al 49. O rápido, que alguien que lea pues claro y fuerte para todos. Cuarenta y nueve. Amén. Entonces ahí está la explicación. Y seguimos entonces. La descripción del sueño. Note que los metales van rebajando su valor y calidad y pureza. Esto significa decaimiento, degeneración y ruina, hasta que finalmente son desmenuzados por la piedra que hiere. Compare con el Salmo 1:4. Otro busque Isaías 17, verso 12 al 14. Salmo 1:4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, esos reinos se convirtieron en tamo, que el tiempo se lo lleva y nunca más sabemos de eso. Desapareció.
Eso será cuando Cristo venga a la batalla de Armagedón, se acabará todo eso. Y Él establecerá el reino milenial. Ajá. Luego, vamos a ver entonces, Isaías 17, verso 12, 13 y 14. 3 versículos. Gracias. Entonces, los 4 imperios son Babilonia, Media y Persia, serían 2, Grecia 3 y Roma 4. Entonces, los reinos representados por los metales de arriba, oro, plata y bronce, no tienen divisiones. Había en estos reinos unidad política y religiosa. Esto es, en Babilonia, Medo Persa y Grecia. No sucedía así con el imperio romano, que se dividió en 2 facciones, oriental y occidental. Constantinopla fue la capital del oriente y Roma de occidente. En cada una de estas divisiones se desarrolló una religión anticristiana, el maometismo y el catolicismo romano, respectivamente. Las 2 pretenden el derecho exclusivo de gobernar el mundo. Acuérdense que el Evangelio viene ¿de dónde? ¿De dónde viene el Evangelio? Viene de los judíos. Aunque ellos mataron al Señor, lo rechazaron, pero de allí vino el Evangelio y se ha difundido por todo el mundo. A Israel le debemos entonces el Evangelio, le debemos al Señor Jesucristo, porque de la descendencia del rey David nace, ¿sí? Entonces le debemos lo que es la palabra de Dios y a Cristo. O sea, estamos en deuda con ellos y Dios nos pide que bendigamos a ese pueblo. A pesar de que hizo lo que hizo, Él nos manda que oremos, bendigamos a Israel. Bien, entonces, al decaer el imperio romano, aparecen las naciones Europa actual, y observemos cuál ha sido la característica de estos gobiernos. Daniel 2:43, ¿quién quiere leer en voz alta? Y corten los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Sí, es el 4º imperio, que es el último. Dice, de este imperio surgieron, oiga bien, los lombardos, antecesores de Austria. 2, los franco, antecesores de Francia. 3,
los burgundios, antecesores de Suiza. Luego, 4, los ostrógodos, antecesores de Italia. Luego 5, los vándalos, habitantes del norte de África. Fueron surgiendo esas razas. 6, los Hércules, antecesores de Grecia. Luego 7, los visógodos, habitantes de los godos de Occidente. Y 8, los suevos, antecesores de Portugal. Y 9, los hunos, antecesores de los germanos de Alemania. Y 10, los sajones, antecesores de Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, muchos pueblos han adoptado la forma de gobierno democrático. ¿En qué consiste la debilidad de estos pueblos? ¿Cómo está representada esta forma de gobierno en los dedos de la imagen? Divididos, porque vemos que el hierro con el barro pues no se pueden unir. Son dos materiales completamente distintos. Y es lo que hacen las naciones, se unen por ciertos beneficios, pero no se hacen uno. Cada uno busca su propia ventaja. Entonces, dice, la piedra no cortada de mano que hiera la imagen en sus pies es símbolo de la venida en gloria del Señor Jesucristo. Oiga bien, en conclusión, ¿qué alianza en los países son las que últimamente tienen más influencia en el mundo actual? Son los países europeos por allá, ¿sí? Entonces, vemos la Unión Europea, y también podemos pensar en Venezuela con Rusia, que están unidos pero no revueltos. Entonces, la historia tomada desde el punto de vista evolucionista, solamente es una estela de tragedias, caos y anarquías que a la postre traen al hombre desconsuelo y amargura, porque no lograron sus propósitos. Entonces, cuando tomaremos la historia desde el punto de vista de la soberanía de Dios, siempre quedarán en nosotros la esperanza de que aún en medio del caos, Él sigue teniendo el control de los hechos y que al final prevalecerá su voluntad, que es perfecta y buena para con los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Romanos, en el capítulo 12, que aprendamos a entrar en la voluntad divina del Señor y entonces comprobaremos qué bueno es. Él no falla, Él no miente, todo lo que Él promete, Él lo cumple al pie de la letra. Necesitamos entonces, si nosotros queremos escapar de la ira venidera, tenemos que
afirmarnos en su santo camino. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser constantes. Va a haber obstáculos, va a haber un sinfín de cosas que se van a interponer, pero que al terminar nuestra jornada podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona de la vida. ¿Sí? Y estamos en una carrera, pero hay que ver hacia dónde corremos. Podemos a veces extraviarnos, agarrar un camino equivocado que nos lleve a la destrucción o a la perdición. Todo lo que está surgiendo en el mundo nos desconcerta, ahora sí, nos aturde el ver tantas cosas que están surgiendo en el mundo. Mismo Israel, ahora ya le han surgido 2 Cristos ahí. Ajá. ¿Y qué va a decir usted entonces? Lo que está aquí nos sirvió. Es que no son falsos Cristos. Él mismo dijo que aparecían nuevos Cristos, pero no son. Ellos ya anhelan tener a su Cristo, pero cuando Él vino no lo recibieron. Y entonces ahora es la iglesia la que espera a Cristo, que Él vendrá por su iglesia. Pero Él tendrá que levantar una iglesia sucia, limpia. ¿Cómo se verá una novia con su traje blanco y llena de mole allí? ¿Cómo se vería? Fea. Bueno, entonces esa novia representa a la iglesia, pero tiene que purificarse. Porque el Señor o Dios aceptará una nuera sucia, manchada de mole. No, pues no. El Señor quiere una mujer pura, radiante de santidad, porque dice que en santidad nadie verá a Dios. Así que entonces tenemos que buscar a Dios día tras día para que nos santifique, llenarnos del Espíritu Santo para que quite todas las impurezas que hay en nuestra vida. ¿Sí? Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, nadie más. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que depura a la iglesia. ¿Sí? Entonces es necesario que en estos últimos tiempos que nos están quedando como iglesia aquí en la tierra, tenemos que aprovecharlo para prepararnos, de tal manera que cuando el Señor venga, usted esté lista y que no nos pase lo que le pasó a la novia del rancho. ¿Qué le pasó? Vestida alborotada, y eso que no pase con ninguno de nosotros. Entonces, usted pregúntele al Señor: Señor, ¿cómo me encuentro delante de ti? Le decía yo a una hermanita, Aide, allá donde yo me convertí en la iglesia de los Valles: Aide, ya arrepiéntete. Ya me arrepentí, hermano. Le digo: mírame a los ojos y dime, ya no te falta nada. Y empezaba a llorar: sí, hermano, me falta mucho todavía. Entonces le digo: ¿cómo me dices? Otra muchacha allá en el Salitre, me invitaron a una velada y hicimos el primer culto y estaba muy caluroso y nos salimos a la calle a descansar y tomar fresco afuera. Y estaba sentada y le digo: joven, arrepiéntete. Dice: aquí está mi Biblia, tiene tantos años que yo vengo a esta iglesia. Le digo: pero tú no te has entregado a Cristo. Y que empieza a llorar. Dice: ¿y quién le dijo? Le digo: el Espíritu Santo me dice que tú no eres cristiana. No, hermano, yo vengo pero no me he entregado a Cristo. Y entonces, ¿por qué me presumes que tantos años? Pues sí vengo pero no me he entregado. ¿Y cuándo lo piensas hacer? Si el Señor viene esta noche, ¿te vas a quedar?
¿Cuándo te quieres entregar a Cristo? Pues ahora mismo. Y llamé al pastor. Ven para acá, hermano Silvestre. ¿Qué pasó? ¿Tienes trabajo? Esta joven quiere entregarse a Cristo. ¿Tú? Sí, pastor, yo no me he entregado a Cristo. ¿Y tanto tiempo que has venido? Sí, pero no me he entregado. ¿Ah? Y ahora sí lo quiero hacer. Otra joven acá en el templo El Shaddai estaba vendiendo allí afuera, y me le quedo viendo y le digo: joven, ¿cuándo te entregas a Cristo? Y se me queda viendo. ¿Por qué me dices eso? Porque el Señor te ha estado llamando y tú no has entregado tu vida a Cristo. Te ha venido talento y empieza a llorar. No, hermano, no me he arrepentido yo. Le digo: ¿cuándo lo piensas hacer? Ahora sí. Le digo a Paulina Luna: hermana, ven para acá, tienes trabajo. Esta joven se quiere entregar a Cristo. ¿Tú? Sí, hermana. Entonces, en tus 15 años no te entregaste. No, no me entregué. Celebraron su ceremonia de 15 años y pensaron que ahí lo hizo, pero dice: no, no me entregué. ¿Ah? Pero ahora sí lo quiero hacer. ¿Ah? Y así a veces hay gente en la iglesia, religiosos, pero que no tienen a Cristo. Y si tú estás así, tú te vas a quedar, no te vas con Cristo. Cristo tiene que vivir en tu corazón. ¿Ah? Y no tienes que mezclarlo con ninguna cosa de las costumbres que teníamos antes como católicos. No se puede revolver. Dios no se contagia con nada. Él quiere la pureza de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuando Cristo venga? ¿O cuando nos muéramos? ¿Cuándo? Hoy mismo, dice el hermano. Esa voz me agrada. Sí. Si a usted todavía le falta algo, tiene todavía dudas, está inseguro de que se va con Cristo, hoy asegúrese de que su vida esté, ahora sí, ligada a Cristo 100% y no solamente un 20%, un 30%, no. Dios quiere todo o nada. Todo o nada. ¿Ah? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando. Cante conmigo ahorita que, aleluya. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor tus penas y ansiedad. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. orando. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor.
Hoy está tu oportunidad. El Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Si tienes algún problema, algún dilema que te está atormentando, el Señor te está esperando aquí. Tienes que armarte valor. Ay, pero ¿qué van a decir los hermanos? Que digan misa. Arréglate con el Señor ahora. ¿Ah? Por última vez. Canten otra vez. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, tus penas y ansiedad. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Todavía hay lugar aquí. No te vayas con tu carga. Deja que el Señor tome tu carga, tome tu asunto, que te tiene allí afligiendo. El enemigo es muy sutil, utiliza muchas formas para tenernos allí atados, pero Cristo vino para liberarnos. Hermano Pablo, ayúdame aquí a orar por esta hermana. Hermana Carmen, ayúdame a orar por aquí la hermana. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús,
Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Dios les bendiga. Dejamos el lugar a quien nos presenta.